Hola, soy la doctora María Lara y con esta sesión quiero dar unas pinceladas sobre la Inquisición. Como sabéis, en Historia Cultural de la Edad Moderna y Corrientes Culturales de la Modernidad, las asignaturas de Historia y de Humanidades, utilizamos como manual este libro mío, Brujas, Magos e Incrédulos en la España del siglo de oro, Microhistoria Cultural de Ciudades Encantadas. Y también prosigue la saga de esa publicación en Pasaporte de Bruja, Volando en Escoba de España-América en el tiempo de Cervantes. De este modo, lo que trato a lo largo de más de una década en mis investigaciones en España, en archivos inquisitoriales y también como profesora en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y como fellow en el Real Colegio Complutense en Harvard, en el área de Intellectual History, es tratar de realizar una comparativa entre las sociedades del antiguo régimen preindustriales y las sociedades actuales, donde lamentablemente todavía sigue habiendo chivos expiatorios y sigue pasando que los verdugos, a causa de la superstición, tienen el poder en determinados países e incluso, bueno, pues vemos como por ejemplo en Suazilandia hace unos años, en el siglo XXI, se regulaba el vuelo de escobas de las estrigas y hay países africanos donde se mantiene en la policía un departamento especializado en la caza de brujas. Bueno, el objetivo, por tanto, de mi investigación es sacar a la luz documentos históricos sobre el Santo Oficio y sobre la brujería, muchos de ellos contradiciendo la leyenda negra que pesó sobre España como si hubiera inventado la caza de brujas, y no es así. Y, por otra parte, servir también mis investigaciones sobre brujería y procesos de fe en el siglo de oro como aliado para la defensa de los derechos humanos en el siglo XXI. En 1478, los reyes católicos, Isabel y Fernando, cuando todavía no se había producido el fin de la Guerra de Granada, deciden montar un tribunal inquisitorial. La palabra Inquisición viene de inquirir, de averiguar a través de las preguntas. No era algo nuevo que se creara una Inquisición, porque ya en plena Edad Media existió el Tribunal de la Inquisición, aunque entonces de sesgo pontificio, y estaba orientado a luchar contra los herejes albigenses o cátaros. Pero en 1478 en Castilla se instala un tribunal que no depende directamente del Papa, sino de los reyes. Se empiezan a desarrollar las iglesias nacionales. Y después, progresivamente, desde esos primeros pasos que da la Inquisición en Sevilla y que tiene nombres terribles como Torquemada, como inquisidor general, van a ir surgiendo otros tribunales a lo largo de la geografía de la península ibérica, hasta el punto de que Navarra, y no Galicia como Terra de Meigas, sino Navarra, en la época de Cervantes, era considerada como la zona privilegiada para las brujas. ¿Por qué? Lo veremos ahora también en esta exposición. Y bueno, hay que señalar cómo la Inquisición en un primer momento no tenía como objetivo perseguir la brujería, tenía como propósito el tratar de convertir a los judíos. El antisemitismo está en esos orígenes de la Inquisición, aun cuando los judíos estaban financiando, entre otras cosas, las campañas bélicas de la monarquía y también la aventura americana desde 1492. No en vano, un converso, Luis de Santángel, tesorero de la Santa Hermandad, fue el que prestó a Colón y por ende a la reina Isabel buena parte de los maravedíes, 1.100.000 maravedíes, de los 2 millones aproximadamente que costó la empresa ultramarina. En este orden de cosas hay que decir que la Inquisición surge para establecer una única fe en la península ibérica, el cristianismo, mejor dicho, el catolicismo, porque pronto, a principios del siglo XVI, con Lutero se iniciaría en Europa la Reforma. Y la persecución
de los judíos y la conversión de estos al cristianismo sería el objetivo inicial. Judíos que después serían expulsados en 1492 y que sin embargo llevarían el recuerdo de su querida Sefarad a lo largo de las centurias hasta que en 2015 el Ministerio de Justicia hizo posible a través de las genealogías el reconocimiento de esa nacionalidad española a los judíos errantes que se marcharon por los caminos de leche y miel de la península ibérica, llevando incluso algunos las llaves de sus antiguas casas y haciendo que el judío español, la lengua que se hablaba en Castilla a finales del siglo XV, se convirtiera en idioma universitario, con cátedras en universidades de ladino. Y así tenemos que señalar cómo en la primera fase, como decíamos, la Inquisición se centra en la persecución judía, lamentable que así sucediera. Todo proceso de control de las conciencias tiene esa cara oculta, que es la represión, la delación, el pánico, el miedo y el temor en la sociedad. Y, sin embargo, a mediados del siglo XVI cambia la temática de tratamiento de las brujas. Si al principio los inquisidores decían que eran cuentos de viejas, así aparece en la tratadística, a mediados del siglo XVI empiezan a proliferar por Castilla rumores de que las brujas están entrando a las casas por las chimeneas y que están haciendo allanamientos de morada, atacando a los niños e incluso siendo responsables las brujas de asesinatos. Entonces, a mediados del siglo XVI, la Inquisición cambia su forma de entender la brujería y su forma de reprimirla, porque lo que va a hacer es que en vez de tratar los temas de la Inquisición un día a la semana y por la tarde, como realizaban los inquisidores, en vez de tratar los temas de brujería como por distracción, entre comillas, a mediados del siglo XVI son ya causas penales y se inicia una persecución severa hacia la Inquisición, y todo eso que aparece en las películas de Hollywood, del vuelo de escobas y de entrar por la chimenea, ya estaba inventado como factoría de ficción en el Santo Oficio en la España del siglo de oro. Pero llegamos a un punto de inflexión, que es 1610. Entonces se produce el famoso auto de fe de Logroño contra las brujas de Zugarramurdi. Hay 3 inquisidores responsables de la firma de ese decreto y una decena de personas son llevadas desde las aldeas navarras del Valle de Baztán hasta Logroño, que era el tribunal que ejercía jurisdicción en la zona. Empiezan a morir en los calabozos. Se desarrolla la idea, hoy llamaríamos fake news, de que los están envenenando los inquisidores. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia clínica, lo que se estaba produciendo en esos cuerpos que tomaban sustancias, que tomaban beladona y otras hierbas y productos que en unas dosis pequeñas les quitaban el dolor de cabeza y en unas dosis más altas al final acababan con su vida, es que en el tiempo que estuvieron en los calabozos de Logroño, esos brujos y brujas lo que padecían era pues el síndrome de abstinencia, porque antes habían tenido una intoxicación por drogas de abuso. Y entonces morían en los calabozos, pero no porque se los estuviera envenenando. Y entre los 3 inquisidores que fueron responsables de juzgar a los brujos de Zugarramurdi, hubo uno que, una vez cumplidas las sentencias, se retractó de lo dicho. Alonso de Salazar y Frías, un inquisidor razonante que ejerció de abogado de las brujas. Sintió escrúpulos de conciencia, volvió a recorrer las aldeas del Valle de Baztán. Cuando entraba a los pueblos con su crucifijo portátil a lomos de una mula y montaba la sala de audiencias en el concejo, veía como incluso los niños acudían para denunciar a sus padres o a sus familiares. ¿Por qué? Porque si uno se delataba, se autodelataba, pues podía ser perdonado por el edicto de gracia. Pero sin embargo, muchos malos vecinos trataron de quitarse de en medio a personas a las que les tenían manía mediante la denuncia inquisitorial y murieron inocentes. Y así vemos cómo
a partir de 1610, Alonso de Salazar y Frías, cuando ve que hay una auténtica psicosis brujeril en Navarra y que gente que no sabe lo que es un hechizo está autocondándose brujo, entonces él decide parar la maquinaria terrorífica de la muerte de las brujas. Y lo que hace es convencer a la Junta Suprema de la Inquisición de que solo hubo brujos y embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. Pero realmente la brujería era conocida en la zona desde finales de la Edad Media, aunque las brujas confesaron que el contacto había venido a través de Francia y que había mujeres navarras que se habían ido a trabajar a Francia y que a su regreso habían traído algunas prácticas que habían aprendido al otro lado de la frontera. Siempre puede quedar como una forma de disculparse el decir que el contagio ha venido del exterior. Así tenemos como en 1610, después de tocar fondo, se inicia un movimiento sin precedentes en la corte de los Austrias. Se empieza a parar la hoguera para las brujas. Todavía habría algunas, como en 1781, la Cierecita de Marchena, la Beata Dolores, cuyo brasero ardió en Sevilla, y ella, que decía que tenía apariciones del niño Jesús, aunque en otros momentos hacía comentarios discordantes, como que se sentía un ave capaz de poner huevos. Bueno, pues esta mujer, en 1781, supuso la última hoguera de la Inquisición. La primera había sido en 1481, también en Sevilla, pero por judeoconversos. Me refiero a la última hoguera de la Inquisición en 1781 en materia de brujería. Hasta los años 20 del siglo XIX, incluso con las juntas de fe en tiempos de Fernando VII, siguió ejerciendo la represión la brujería, por ejemplo, contra el maestro Ripoll, que lo acusaron de cuáquero, cuando prácticamente que en España en esos momentos no se sabía que los cuáqueros eran los temblorosos y que eran una escisión dentro del protestantismo, pero todo por ser libre pensador. Y hasta los años 30 del siglo XIX, durante la regencia de María Cristina de Borbón, la madre de Isabel II no se pone fin a la Inquisición y se abre paso el liberalismo. Y quería comentar otro dato. En las mismas fechas de Zugarramurdi, Cervantes está escribiendo las novelas ejemplares y una de ellas es El coloquio de los perros. El coloquio de los perros que pasó entre Cipión y Berganza. Ahí aparecen dos niños que han sido convertidos en perros porque hay tres brujas, que son la Montiela, la Cañizares y la Camacha. Para la profesora Laura Lara y para mí, investigando estos temas, ha sido muy gratificante encontrar en los archivos cómo esos personajes literarios de Cervantes beben de la realidad de su tiempo. Como, por ejemplo, en el pueblo de Cañizares, en Cuenca, no lejos de allí, a unas cuantas leguas, en la herrería de Santa Cristina, tenía su casa el yerno de Cervantes. Y cómo en esas mismas fechas, en torno a 1614, había también una bruja a la que se le tenía mucho miedo en la serranía de Cuenca, en ese pueblo de Cañizares, que luego le sirvió a Cervantes para darle pie, para poner el nombre a una de las brujas del coloquio de los perros. También la Camacha sembraba el pavor por Córdoba, y la Montiela, porque en el campo de Montiel, en La Mancha, en Ciudad Real, también había brujas. Y luego quiero decir cómo los cuadros de Goya, que transmiten esas imágenes de las brujas, en la fase de las pinturas negras, cuando Goya está desasistido políticamente porque quiere la libertad y es un patriota, pero sin embargo lo tildan de afrancesado, cuando está sordo, cuando padece la enfermedad del saturnismo. Dicen que por llevarse los pinceles a la lengua, como tantos pintores hacían, y que eso les suponía una ingesta involuntaria de minerales. Pues, ¿por qué cuando estoy en los archivos muchas veces pienso que las brujas están jugando conmigo mientras reconstruyo la historia de los legajos, descifrando la paleografía de los documentos? Pues porque esas pinturas negras las veo escritas por los oficiales del Santo Oficio, pero 2 siglos antes. Y es que, mientras que Goya estaba realizando esas pinturas negras y luchando por la libertad, aunque era pintor de cámara de Carlos IV,
Leandro Fernández de Moratín, su amigo, estaba también tratando de reeditar el proceso de las brujas de Zugarramurdi, el proceso de 1610 que había salido en la imprenta de Montgastón, pero que él lo quería reeditar. Y en esas conversaciones de tertulia, de salón, de café, debían hablar de las brujas, y de ahí que esos aquelarres estén descritos con tanta precisión en la obra de Goya, sobre todo en su etapa final. Y un último aspecto que quiero comentar es el de la leyenda negra. La leyenda negra es un término que surgió a principios del siglo XX, cuando Julián Juderías, un traductor y sociólogo, que lamentablemente falleció en 1918 a causa de la gripe del 18, la mal llamada gripe española, bueno, pues él dijo que había que aglutinar dentro del término de leyenda negra a todas las críticas antiespañolas que habían surgido en la época en la que el imperio era la mayor potencia soñada en la Edad Moderna. Y la leyenda negra pues está alentada, entre otras, por la linda maestra, como diría Goya, porque el sueño de la razón produce monstruos y porque holandeses e ingleses no podían perdonar a España que tuviera un imperio en el que no se ponía el sol y en el que además se estaban alentando, junto con todas las críticas que podamos hacer a la conquista, se estaban alentando formas de convivencia, el castellano, el mestizaje, el hermanamiento entre los pueblos, que hoy también supone el que más de 572 millones de personas hablemos español en el mundo. Y de este modo, la leyenda negra, azuzada por ingleses y holandeses y algunos españoles, como Antonio Pérez, como fugitivo de Felipe II, pues alentaron la idea de que España había inventado la caza de brujas, y eso no es así. No podemos justificar lo injustificable, ninguna víctima está justificada, pero de las muertes que se produjeron en el tiempo del imperio, en los 350 años del imperio español, de las muertes que se produjeron en España, en Castilla, mejor dicho, por causa de brujería, podemos decir que de un censo de 8.100.000 habitantes que tenía Castilla, murieron 300 personas por brujos. No lo podemos justificar, pero es que en Centro Europa perecieron por acusaciones de brujería 25.000. Incluso en territorios como Liechtenstein, que son principados con unas dimensiones limitadas, perecieron también 300, como en España, por brujería. Es decir, que esa frase que dicen del Éxodo que cambió Lutero del masculino al femenino, a las brujas no les dejaréis vivir, hizo que los protestantes fueran incluso más severos que los católicos en la persecución y represión de la brujería. Y para terminar, comentar que en esta asignatura de Historia Cultural o de Corrientes Culturales de la Modernidad, tratamos de realizar una reconstrucción de las mentalidades, de la microhistoria, y por tanto tomar el pulso a las sociedades encantadas es el objetivo de esta materia. Así que espero que disfrutéis con las unidades en las que incluso podréis descubrir, como antes de Harry Potter, en las aldeas de Navarra hubo escuelas de brujería y eran las abuelas las que llevaban a los niños con una rana en la mano para hacer las prácticas. También en Zugarramurdi se montó el primer CSI cuando los inquisidores quisieron probar en animales aquellos remedios o pócimas que a las brujas supuestamente les hacían volar, pero solo con la conciencia, que no volaban. Gracias por vuestra atención.